Kamala yo tengo la impresión de que algo le facilitó a Kamala la presidencia, el hecho del triunfo de Claudia, ¿no? De alguna forma yo creo que como que abrió el espectro, ¿no? Porque antes no se hablaba de Kamala Harris, ¿no? Hasta que fracasó el debate, este cuate. ¿Sabrá Kamala que algo le podría deber a Claudia como mujeres? No estoy tan seguro, te voy a decir por qué, Roberto. No creo que en Estados Unidos el 90% de la población sepa que México tiene una mujer presidenta. Les vale. Absolutamente, es un absoluto ¿Qué es el desconocimiento. El resto del mundo no les importa. ¿Qué es el resto del mundo para Estados Unidos? No, porque mira, se hicieron encuestas cuando visitó Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, a Trump. La gente no sabía quién era Angela Merkel. Jamás habían oído hablar de ella. Los norteamericanos, de la primer ministro de Alemania. Olvídate, no saben quién es Emmanuel Macron en Francia. Claro que no. No saben quién es Nicolás Maduro en Venezuela, quién es Milei en Argentina. No saben quién es Claudia Sheinbaum. Te aseguro que ni pueden pronunciar su apellido. Entonces, no creo eso, pero lo que sí pienso es que Kamala Harris conoce muy bien a los migrantes mexicanos en California y sabe que los migrantes mexicanos en California le apoyaron toda su carrera judicial en ese estado porque, fíjate lo que son las cosas. Aquí estamos discutiendo la elección y Kamala Harris fue electa fiscal de California por el voto popular. Entonces, que no nos espante el tema de las elecciones de ministros, magistrados y jueces. No es algo que no ocurra en Estados Unidos. Kamala Harris conoce a la población mexicana. Kamala Harris tiene... ¿Cómo fue como jueza? Pues hacia los latinos, hacia los migrantes. Buena. Por supuesto que tenía que meter en la cárcel a los narcotraficantes, fundamentalmente mexicanos que habían en California o que estaban operando en California en esos momentos. Claro que lo tuvo que hacer. Y no le tembló la mano. Pero fue una fiscal que tiene no fama de persecutoria, justa. no racista. No. Y no puede ser racista porque además su madre es de la India, su padre es jamaiquino, ella nació en Estados Unidos, entonces tiene otra visión. Trump sí es totalmente racista. Y por eso Trump no haría caso de México ni de América Latina porque no le interesa perder el tiempo con estos países. Kamala Harris, insisto, tendrá una mejor visión y un mejor trato con nosotros, pero sus intereses van a estar en cómo está explotando el medio ambiente y cómo está la guerra si alguien espera que el próximo gobierno... A ver, yo siento que parte de... No sé si coincidas. Yo siento que parte del radicalismo de Andrés Manuel, el radicalismo y de no escucho a nadie, me viene valiendo madres lo que los demás digan y aquí yo soy Dios reencarnado de Andrés Manuel, tuvo que ver con la debilidad de Estados Unidos, es decir, con un Trump que era su amigo y que efectivamente estaba enfocado en otros temas, ¿no? Y que cuando logró el muro, porque México fue el muro, es decir, Trump prometió que México iba a pagar el muro y lo iba a poner y lo logró cuando aquel mandó a la Guardia Nacional, ¿no? Con eso ya. Pero se desocupó, se olvidó de México, ¿no? Inclusive lo protegió, porque decían, declara a los terroristas, a los narcos, y él no quiso. O sea, pudo haber golpeado más y no quiso. Se negó, de alguna forma protegía, ¿no? Y después un presidente débil, un presidente viejo, un presidente Biden debilitado a nivel interno y externo. O sea, no lo pelan ni los gringos ni los demócratas, con un hijo que tiene muchos problemas legales, entonces, pero si hay sectores que dicen que esperarían, inclusive que desean que el próximo gobierno de Estados Unidos salve a México. Es decir, que le ponga un alto a la 4T, que le ponga un alto a Claudia, que el próximo gobierno de Estados Unidos haga que todo vuelva a estar como antes, es decir, con un bipartidismo PRI-PAN, como estaba. No, eso no va a ocurrir. Mira, veamos los datos del comercio entre México y Estados Unidos. Son excelentes. Con la 4T, 6 años después de López Obrador, 5 años, 10 meses. No hubo ningún riesgo. Yo planteo
que esa visión de que Estados Unidos quisiera un modelo bipartidista en el país es un modelo tripartidista. Y aparte están el PT y el Verde Ecologista. Hay pluripartidismo en México. Los norteamericanos deben decir, bueno, en México ha gobernado el PRI, el PAN, Morena. ¿Cuál es el problema? Nos están dando clases de civismo porque el país sigue funcionando y porque el comercio entre México y Estados Unidos no se ha visto afectado. Se incrementó durante el... Y se incrementó, por supuesto, porque nosotros aumentamos 1.5 nuestro comercio con Estados Unidos en estos 6 años. Ya quisieran otros países del mundo aumentarlo 0.5. ¿Y cuál es la estrategia de Claudia Sheinbaum? Vamos a seguir aumentando el comercio con Estados Unidos y Estados Unidos va a estar feliz. Allá ustedes resuelvan lo de lo judicial, allá ustedes resuelvan lo de los temas políticos de los partidos. Pónganse de acuerdo si quieren. Aquí nosotros seguimos comerciando, no importa. A ver, Estados Unidos tiene un aliado muy fuerte en Medio Oriente que es Arabia Saudita, que no respeta los derechos de las mujeres ni de las minorías sexuales, que es un país monárquico, autoritario, con una dictadura familiar, y no pasa nada. Entonces, ¿por qué va a pasar con México, en donde tenemos otras cosas? Mira, Roberto, en el caso de México... Si se llama con el genocida Netanyahu. Sí, en el caso de México, tenemos congresos locales que aprobaron la reforma judicial, pero también aprobaron la despenalización del aborto. Sí. Y están aprobando los matrimonios igualitarios. Es justo todo lo que echaron para atrás los republicanos con Trump. O sea, nosotros somos más progresistas que ellos ahora. ¿Okay? Y se están discutiendo estos temas. Y hubo protestas hoy en la Cámara de Diputados de trabajadores del Poder Judicial. Bueno, ¿qué significa eso? Que las fuerzas están vivas. Y si se están yendo a manifestar, están en su derecho. Y si quieren negociar o quieren contener la reforma, están en su derecho o no. Claro. Pero te pregunto, ¿cómo trató México a quienes se opusieron al Fobaproa en la década de los 90? ¿Cómo trató el país a quienes decían, están endeudándonos para salvar a los empresarios, a los ricos y a los banqueros? Los metió al bote. Bueno, ¿y cómo persiguió Salinas de Gortari al PRD? ¿Cómo lo persiguió en Guerrero? ¿Cómo lo persiguió en Oaxaca? No tenemos nada de eso hoy. Pero tenemos crimen organizado, tenemos delincuencia. Y te lo dije, si no es en colaboración con Estados Unidos, nunca vamos a atender ese tema. Pero ni a nosotros ni a ellos les interesa, porque el lavado de dinero es un negocio redondo, aquí y en el otro lado de la frontera. Perfecto. Ahora, si tuvieras que dar porcentajes, 100%, ¿qué porcentaje de victoria le darías en este momento, a inicios de octubre, a Kamala y a Trump de ganar? 55% a Kamala, 45% a Trump. ¿Posibilidad de fraude? No. ¿De que los republicanos hagan sus chingaderas? No. Quizás los republicanos apliquen algunas medidas, como en el estado de Georgia, de no contar los votos que se mandan por correo si llegan después del 5 de noviembre. Tampoco son muchísimos votos, porque la gente vota más el día de la elección, aunque sí hay un voto adelantado, pero sí es cierto que en algunos estados los delegados electorales, porque este es el tema en Estados Unidos, los congresos locales son los que nombran a los delegados electorales. Entonces, si un congreso local como el de Georgia, en donde está Atlanta, es un congreso republicano, va a nombrar delegados republicanos que van a hacer todo lo posible por evitar que los votos demócratas que llegaron tarde se cuenten. Hasta ahí. Pero es muy difícil que impidan que la gente vote. Estos republicanos que son delegados electorales y que forman parte del Congreso de Georgia sí han disminuido el número de casetas o casas para la votación. Entonces, si tú tienes para inhibir el voto. Sí, porque si tú tienes un estado en donde antes podías ir a votar a 150 casillas o casetas,
y ahora solamente tienes 90, pues, sí, A lo mejor no vas, ¿no? pues no vas porque va a haber una cola muy grande, porque lo que quieren es desincentivar el voto. ¿Por qué? Porque los republicanos saben, mientras más vote la gente, más van a votar por los demócratas, porque Estados Unidos es un país más progresista que conservador, pero los republicanos tienen mucho poder económico. La Asociación Nacional del Rifle es republicana, tiene mucho dinero esta asociación que se encarga de organizar a todos los productores y vendedores de armas en el Oye, país. mi querido Luis, otro tema, pero también que es muy importante. ¿Por qué Estados Unidos deja que Israel acabe con el Medio Oriente? Acabe con Palestina, acabe con Líbano, acabe con Yemen. ¿Por qué? Primero, porque la capacidad de influencia internacional de Estados Unidos en estos momentos ha decaído. Por Biden, por la Pero debilidad. también con Trump. También con Trump. Kamala Harris en su momento fue negociadora de los acuerdos con Irán para controlar su programa nuclear. Quienes hoy están en el poder en Irán son esos hombres Con los que negoció. con los que negoció. Entonces hay una perspectiva de que Irán se va a moderar, porque no los has visto reaccionar No, después de lo que ha ocurrido con Hezbollah sí es cierto. y en en Líbano, y lo que está ocurriendo con Palestina. Hay quien dice que los iraníes están preparando un golpe sorpresivo, tenemos que verlo. Ok, pero primero la influencia de Estados Unidos por disminuir las acciones bélicas de Israel es baja, No le hacen caso. no le hacen caso. Y segundo, Israel está demostrando que tiene una gran capacidad de inteligencia para saber en dónde están sus blancos y matar al líder de Hamas en Irán y matar al líder de Hezbollah en Líbano. Utilizar tecnología de punta por adelantado, metiéndole explosivos a los localizadores y a los walkie-talkies que explotaron hace unas semanas en una operación brutal, porque los israelíes nos están demostrando que hay tecnología para meterle un chip explosivo a tu celular y el día que te quieran hacer explotar, hacerlo explotar. Y se puede hacer. Obviamente estamos hablando de un país que tiene Toda la lana del que tiene mucho dinero, que tiene intereses por todos lados y que en estos momentos sienten que tienen la capacidad de actuar, porque además el 7 de octubre, vamos a cumplir un año de lo que ocurrió el 7 de octubre del 23, cuando Hamas invadió Israel. Fue el pretexto que tuvieron los israelíes, fueron las víctimas. Es como Estados Unidos con el 11 de septiembre. Entraron a Afganistán y entraron a Irak. A Irak. Por el 11 de septiembre. Pues Israel está haciendo lo mismo. E Israel, cuando decidan detenerse, se van a detener. Y Netanyahu, hace 8 meses, era un político despreciado en Israel. Hoy, por lo que está haciendo en Líbano, porque está desmantelando a las cabezas de Hamas y de Hezbollah, si hubiera elecciones, gana. Ya la gente se rindió ante Netanyahu. Ok, ya está cometiendo crímenes de guerra su ejército, Es que no pero sé. está desmantelando a los dos enemigos más poderosos de Israel, a Hezbollah y a Hamas. En términos militares, yo no estoy hablando de términos humanitarios, que es una desgracia lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con niños, mujeres, ancianos, que nada tienen que ver con los terroristas de Hezbollah y de Hamas que están muriendo. Pero en términos militares está descabezando a esas organizaciones. ¿A Irán qué está haciendo? Observando de lejos. ¿Y Arabia Saudita? ¿Siria? ¿Jordania? ¿Están en contra de Israel? ¿Egipto? No, están dejando que ocurra. ¿Por qué? Porque Israel está demostrando que tiene poder, que tiene fuerza, ¿Por qué le tienen miedo a que Israel? llegó a quedarse y porque han dejado de apoyar a Palestina. De todas formas, creo que estos crímenes van a terminar por convencer al mundo, no hoy, en el mediano plazo, de que Palestina debe tener un Estado. Es paradójico. Con esta guerra, Netanyahu está descabezando a Hezbollah y a Hamas, pero al mismo tiempo está abriendo la puerta para la creación del Estado palestino. Muchísimas gracias, mi Listo. estimado Luis.